Le invito a que abra su Biblia juntamente conmigo y vamos una vez más a meditar, a tomar como base este pasaje que encontramos en el Salmo 91. Salmo 91, y vamos a leer lo que dice el versículo 1 al versículo 3. Solamente leemos estos 3 versículos, ya usted lee todo el Salmo en su casita o en el momento que lo pueda hacer y siempre seguir alimentándose. Diga un amén cuando lo tenga. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Dice el Salmo 91, versículo 1 al 3. Dice la Escritura: en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y hemos estado mirando que todo este salmo prácticamente descansa, reposa sobre el fundamento de este versículo 1. La base de todo este salmo, de la cobertura espiritual, de la cobertura física, de la protección, de la liberación, de la restauración, de todo lo que habla este salmo, comienza, y el cimiento es: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y comenzamos mirando lo que significa precisamente el habitar. El habitar al abrigo del Altísimo. Primeramente, el habitar. Y hablábamos de que Dios anhela ser nuestra habitación, ser el lugar seguro, el lugar secreto, donde nosotros podamos reposar, descansar, habitar, donde podamos traer nuestras necesidades, nuestras imperfecciones, nuestras luchas, nuestras batallas, y permitir que Dios trabaje con todas esas áreas de nuestra vida. Cuando nos habla de habitar bajo el abrigo del Altísimo, el abrigo, el segundo punto que comenzamos a mirar, nos habla de la encarnación de nuestro Dios. Dios se vistió, Dios se cubrió con un abrigo, y ese abrigo fue un abrigo de carne, fue una naturaleza humana, una manifestación en carne, donde Él nació como hombre, donde Él se cubrió de carne, como lo dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Entonces, ahí miramos ese abrigo bajo el cual habitará todo aquel que realmente se acerca a Dios de una manera sincera, correcta, buscándole de todo corazón. Entonces, el que habita al abrigo del Altísimo, habitar al abrigo es habitar bajo la cobertura de Cristo, bajo esa protección, bajo esa cobertura espiritual de nuestro Salvador. Y lo que nos trae bajo esa cobertura es precisamente el sacrificio de nuestro Salvador. El Señor tomó aquel abrigo, aquella naturaleza humana de carne, de sangre, pero no solamente fue el nacer como hombre y cubrirse con ese abrigo, sino que era necesario llevar esa naturaleza humana, llevar esa humanidad a una cruz, derramando sangre limpia, pura, perfecta, inocente, para morir por nosotros y limpiarnos a través de esa preciosa sangre, redimirnos, sanarnos, liberarnos, restaurarnos por ese glorioso sacrificio. Bendito el nombre del Señor. Entonces, por eso hoy celebramos el sacrificio, recordamos el sacrificio, y el tema que nos acompaña precisamente es la cobertura del sacrificio. La cobertura del sacrificio, la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo. Bajo ese abrigo, bajo esa cobertura, hay bendición maravillosa. Por eso lo dice así: el que habita al abrigo, en esa cobertura de lo que es la
manifestación de Dios en carne, muriendo en la cruz del Calvario, derramando sangre, llevando a cabo ese glorioso sacrificio, el que recibe ese sacrificio, se adueña y se conecta con ese sacrificio, morará bajo la cobertura, bajo la sombra del omnipotente, del todopoderoso, del Dios maravilloso que creó los cielos y la tierra. Aleluya. Ahí miramos precisamente el reflejo aún de lo que es la cena, aún en este pasaje. Pero veamos un poco más ampliamente la esencia. Estuvimos mirando en esta mañana precisamente que la cena del Señor nos debe de llevar de alguna manera a un autoexamen, un autoexaminarnos. ¿Realmente habito en Cristo? Habitar en Cristo, decíamos, no simplemente es visitar, sino es permanecer, es perseverar, es estar unidos, es un estilo de vida, es una forma de caminar, una conexión especial con Cristo. Habitar no es simplemente visitar. Habitar no es cumplir con una rutina, no es una tradición, no es pertenecer a una iglesia o a una religión. Es tener una íntima relación con el Dios de los cielos. Solo de esa manera se puede habitar bajo el abrigo del Altísimo. Solamente de esa manera se puede realmente habitar de una manera genuina. Entonces la Santa Cena nos lleva a autoexaminarnos primeramente si realmente vivimos en Cristo, si realmente caminamos con Cristo, como dijo Pablo, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos lo que somos y quienes somos. Si somos hijos de Dios, si somos nuevas criaturas, si logramos cambios, si somos nuevos hombres, nuevas mujeres, no es por tu fuerza, por tu habilidad, es por la gracia de Dios, es por el amor de Dios, es por la misericordia de Dios, es por la obra de Dios sobre nuestras vidas. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Entonces nos autoexaminamos a través del participar de la Santa Cena. ¿Realmente habito en Cristo o solo visito a Cristo? ¿Realmente es un estilo de vida mi caminar, mi relación con Dios? ¿O solamente es un ritual y un cumplir de ciertas cosas como se hacía en la ley, por así decirlo? Entonces, cuando hablamos de habitar, la Santa Cena nos lleva a autoexaminarnos, nos lleva a reafirmar nuestras convicciones para poder mantenernos conectados en esa comunión real y genuina con nuestro Salvador. Nos lleva a regresar, a volvernos a Dios. Muchas veces en el camino nos pasa lo que a María y a José cuando dice que fueron al templo llevando a Jesús cuando tenía 12 años. Y dice que cuando ya estuvieron allá 3 días, después de 3 días de camino que regresaban, se dieron cuenta que Jesús no venía con ellos. Ni se fijaron ni se dieron cuenta a qué horas fue que se despegó de ellos. Ellos ya venían muy contentos de camino, 3 días de camino, y hasta los 3 días de camino se dieron cuenta de repente: ¿y Jesús? ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? Pues quién sabe en qué momento se quedó por ahí o dónde se quedó. No se dieron cuenta y pensaban que Jesús era el perdido, cuando Jesús no está perdido. Uno es el que se pierde, uno es el que se desconecta de Jesús, uno es el que toma el camino equivocado, pero no es Jesús nunca el que nos deja. Somos nosotros los que dejamos a Jesús. No es Jesús el que nos abandona, somos nosotros los que abandonamos a Jesús. Tomamos nuestro propio camino y cuando las cosas salen mal decimos: Señor, ¿y por qué me salió todo mal? ¿Por qué me dejaste? No, hijo, es que tú eres el que me dejaste ya tiempo atrás y ni cuenta te diste. Creíste que todavía seguías caminando conmigo y me dejaste. Creíste que tú sabías el camino. Pensaste que tú eres el que ibas a guiar y yo te iba a seguir y yo te iba a acompañar por donde tú eligieras. Pero yo no camino por donde tú eliges. Yo te invito a caminar conmigo por donde yo elijo, porque yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy el que conozco, no eres tú. Entonces el Señor nos invita a tener cuidado de autoexaminar nuestro caminar. Si es que nos hemos
ido por otro camino y hay que volver, hay que regresar como José y María, hay que volver al templo, hay que volver a aquel último lugar donde vimos a Jesús, donde estábamos aún con Jesús, a volver a aquella relación, a aquella intimidad, a aquella comunión, a aquella conexión, a aquella convicción, aquella paz, aquella alegría, aquella confianza, aquella seguridad que teníamos en Cristo, y de repente la perdimos y no nos dimos cuenta en qué momento nos invadió la ansiedad, en qué momento nos invadió el desánimo, en qué momento nos invadió el problema y tantas otras cosas. Entonces hay que volver, dice el Señor: párense en los caminos y pregunten por la senda antigua y vuelvan hacia ella, vuelvan a ese maravilloso camino, ese camino de salvación, ese camino bendito y santo de nuestro Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces la Santa Cena no nos lleva solamente a reafirmar nuestras convicciones, sino a regresar a Dios, a volvernos a Dios, como lo dice también Isaías cuando dice: buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos perversos, y vuelva hacia el Señor. Dice: el cual tendrá de él misericordia y el cual será amplio para perdonar. Nuestro Dios es bueno, es fiel. Solo es que lo busquemos de corazón. La Santa Cena es una renovación de votos, donde venimos a renovar nuestro compromiso, a renovar nuestros votos, a renovar nuestras convicciones, repito. Entonces participamos de la cena y nos identificamos con el sacrificio y lo renovamos, nuestros votos, como diciendo al Señor: quiero refrescar mi vivir en ti, quiero sacudirme de la superficialidad, quiero sacudirme de la religiosidad, quiero sacudirme de la rutina, y quiero, Señor, una experiencia viva, una experiencia real, una experiencia nueva. Quiero algo nuevo de parte de ti, porque tu palabra dice que nuevas son a cada mañana tus misericordias, que eres un Dios de cosas nuevas, que el que está en Cristo nueva criatura es. Con Cristo no se envejece la gente cuando tiene una relación continua, sino que se renueva continuamente. Es nuevo, es fresco el caminar, el vivir, las experiencias, la relación, el trato de Dios, la manera como nos habla, la manera como nos ministra. No es una rutina vacía. Y si caemos en la rutina vacía, es porque nos hemos alejado, es porque lo hemos perdido de vista, y necesitamos volver, necesitamos regresar una vez más a ese camino, a esa relación, a esa renovación de votos. Y el entrar, el participar de la cena es precisamente uno de los propósitos al poder realizar este acto tan maravilloso. Es reconectarnos con Dios, reconectarnos con nuestro Salvador. Dicho de otra manera, con otras palabras, es volver a nuestro primer amor. Volver a nuestro primer amor. Vamos y veamos algunos pasajes de la palabra del Señor y continuemos con lo que nos dice la Escritura. La palabra nos habla de que solamente a través del sacrificio de Jesús podemos habitar en Dios, podemos permanecer en Dios, podemos perseverar en Dios. Como dice Mateo 24:13, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Cuando perseveramos, seremos cada día limpiados, perfeccionados por nuestro Dios. Pero cuando retrocedemos para perdición, empeoraremos en nuestro diario vivir. Hebreos 10:37 dice: porque aún un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por su fe vivirá. Y si retrocedieren, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Esa es la clase de personas que Dios nos ha llamado a ser. A no ser de los que retroceden, a no ser de los que se apartan, a no ser de los que se alejan de Dios, sino de los que se afirman cada día más, de los que reafirman sus convicciones, de los que reafirman su relación con Dios a cada día. Amén, mis hermanos. Vayamos a la palabra. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. Oiga lo que dice la palabra. Escribe el ángel a la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra
el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no son, a los que has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré de tu candelero de su lugar, y no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a conocer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Le habla a la iglesia de Éfeso, pero ahora a nosotros es a los que nos habla. Y comienza a hablarle a la iglesia de todas sus virtudes, de todos sus logros, de todo su arduo trabajo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Reafirma cosas muy lindas de la iglesia. Luego le dice: y has sufrido y has tenido paciencia, le reafirma una vez más, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Qué hermoso son todos esos atributos. Pero todos esos atributos vienen a quedar en un cimiento vano, en un cimiento superficial, cuando se pierde la esencia de el habitar en Dios, en Cristo, de el que habita al abrigo del Altísimo, en que se cumplan esas palabras. ¿Qué es el habitar en Cristo? ¿Qué es el habitar al abrigo del Altísimo? El abrigo, dijimos, es Cristo. Habitar en Cristo, en pocas palabras, es mantener una relación sólida, es permanecer, es perseverar en Cristo, caminando con Él. Pero muchas veces podemos confundir el habitar en Cristo con el trabajar para Cristo, o con el servir a Cristo. Esta iglesia estaba sirviendo de una manera muy hermosa, estaba haciendo muchas cosas muy bonitas, pero estaba alejándose de Dios, alejándose de Cristo. Estaba saliéndose de esa habitación, estaba perdiendo esa relación, estaba perdiendo esa conexión con el Señor. Y le dice el Señor en el versículo 4: pero tengo contra ti. Bueno, primeramente el versículo 3 una vez más dice: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente. Podemos trabajar arduamente como Marta, que estaba afanada y turbada, trabajando, haciendo muchas cosas por amor de mi nombre, y no has desmayado. Eso es bueno, pero no es suficiente. No es el cimiento del cristianismo. El cimiento de nuestro caminar está en el versículo 4, donde dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Cuando dejamos nuestro primer amor, nos desconectamos del Señor. Ya no habitamos en Él, ya no vivimos en Él, sino que ahora ya sustituimos el vivir en Él, el habitar en Él, con el trabajar para Él, con el hacer cosas para Él. Y repito, no es malo, es algo muy lindo hacer cosas para Dios, pero nunca debe de ser sustituyéndolo con el permanecer en Él, habitar en Él, mantener el primer amor. Por eso dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces el mantener nuestro primer amor es la evidencia, es una de las evidencias de que realmente habitamos en Dios,
de que realmente permanecemos en Él, de que realmente vamos a perseverar hasta el fin, porque cuando tú permaneces en tu primer amor, no serás tú quien te sostendrá firme a ti mismo, sino será la mano de Dios la que te mantendrá firme en todo momento, en toda prueba, en toda dificultad, en toda necesidad. No será tu fuerza, será la fuerza de Dios. No será tu capacidad, será Dios ayudándote, sosteniéndote, fortaleciéndote. Y por eso nunca caerás, nunca desmayarás, nunca te apartarás, porque tienes la base, permaneces en ese primer amor. Versículo 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Caemos no solo cuando se aparta la persona, no solo cuando dice cayó en pecado por allá la persona, sino aún cuando nos apartamos y nos alejamos del primer amor, es una forma de caer. Por eso dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Vea, esta expresión me llamaba la atención: haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Nos manda el Señor a hacer las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Las primeras obras es el primer amor. Las primeras obras es nuestros primeros pasos cuando comenzamos en Cristo, que quizás no sabíamos mucha Biblia, quizás no teníamos mucho conocimiento, quizás no sabíamos muchos cantos, quizás éramos ignorantes en muchas cosas, pero nos acercábamos a Él con todo el corazón, reconociendo nuestra necesidad, pidiéndole de todo corazón: ayúdame, Señor, de ti dependo, Dios mío. Si tú no me ayudas, Señor, y yo me caigo, yo tropiezo, yo me derrumbo. Te necesito a cada instante, a cada día, a cada momento. Una dependencia completa, una búsqueda muy hermosa, muy especial. Haz las primeras obras. Vuelve a tu primer amor. Vuelve a recordar aquellos momentos cuando tuviste esos primeros encuentros con el Señor, esas primeras experiencias con el Señor. ¿Cómo trató Dios contigo? ¿Cuál era tu anhelo, tu deseo? No le importaba a uno el tener un puesto, una posición, ni siquiera sabía uno de eso, o ni le importaba, o lo miraba simplemente muy lejos. Quizás pensaba uno que eso ni siquiera era para uno. Si usted me pregunta a mí si yo pensaba el estar predicando un día acá, el estar trabajando en la obra, le diría: para nada, ni me importaba ni pensaba nada de eso. Lo único que anhelaba era estar en los brazos del Maestro, sentir las caricias, sentir su amor, sentir su dulzura. Y eso es lo que satisface verdaderamente. Satisface más que puestos, que posiciones, que títulos, que nombramientos, que todo lo que uno pueda querer o pensar alcanzar de otra manera. Esa verdadera relación íntima, real, es lo que verdaderamente satisface. Y por eso Dios le dice a la iglesia de Éfeso: haz las primeras obras antes que las últimas. Vuelve a las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Dios quiere que nos volvamos a Él, que volvernos a Dios, que significa, una de las maneras, de las interpretaciones de volvernos a Dios, es hacer las primeras obras antes que las postreras, antes que mi trabajo, que mi rutina, que mis compromisos, que mis títulos, que mis posiciones, que todo lo que puedo hacer aún dentro de la misma obra de Dios. Las primeras obras es volver a buscarlo a Él, como que realmente Él es indispensable. Volver a buscarlo a Él con hambre, con sed, con necesidad. Volver a buscarlo a Él como que todo lo demás no importa, y lo único que verdaderamente importa es Él. Él es el que importa. Amén, mis hermanos. Avancemos
en nuestro tema. Y volviendo al punto de lo que nos dice el Salmo 91, el que habita al abrigo. Quiero avanzar un poquito en este punto ahora, ya no en lo que es el habitar en Cristo, el habitar en Dios, sino ahora en ese abrigo. Veamos el abrigo simbólicamente, cómo se manifiesta, cómo Dios ha obrado, ha trabajado, ¿verdad?, de una manera muy especial. Veamos qué dice Isaías capítulo 66, versículo 1 al 3. Isaías capítulo 66, versículo 1 al 3. El Señor dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó. Qué tremendo, ¿verdad? Comienza diciendo este pasaje que el Señor ha dicho de esta manera: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. El cielo es su trono porque es donde habita en su magnificencia, en su poder excelso. Pero dice que la tierra es el estrado de sus pies. ¿Por qué la tierra es el estrado de sus pies? Porque Dios caminó sobre esta tierra, pisó esta tierra, anduvo sobre esta tierra en aquella manifestación en carne. Él vino a formar parte de la humanidad. Él vino a tomar un cuerpo de carne y Él vino a andar entre los hombres. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Aleluya. Es una maravilla, es algo glorioso y majestuoso lo que el Señor hizo. El Dios que el cielo es su trono. El Dios que, como dice aquí, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? O sea, ni los cielos de los cielos pueden contenerme, dice en otro pasaje. ¿Dónde me van a meter en una casita ustedes ahí chiquita? O sea que Dios es demasiado grande, pero aún así Él le ha placido y ha elegido habitar en nuestro corazón y morar, vivir en nosotros, para que nosotros vivamos en Él, para que nosotros habitemos en Él. Cuando Él habita en nosotros, es que nosotros podemos habitar en Él. Esto es algo mutuo. Si Él habita en ti, tú habitarás en Él. Pero si Él no habita en ti, nunca podrás habitar en Él. Es algo que funciona de los dos lados, de las dos partes. Cuando uno habita en Cristo, Cristo habita en uno. Entonces tenemos que mantener esa conexión. Ahora, nos habla primeramente de ese punto. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Dice: mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron hechas, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¡Qué hermoso! Esa es la base, esa es la clave para volvernos, para conectarnos. Esa es la clave para permanecer, para habitar en Dios, en Cristo. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El hombre, la mujer que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a la palabra de Dios, es aquel que habita en Cristo, es aquel que se conecta con Cristo, es aquel que permanece en Cristo, es aquel que morará bajo la sombra del Omnipotente, es aquel que gozará y disfrutará de esas bendiciones maravillosas. Pero cuando nosotros no somos pobres y humildes de espíritu, no temblamos a su palabra, no tenemos esa disposición, sino que nos convertimos en los sabios, nos convertimos en los grandes, nos convertimos en los conocedores, nos convertimos en los sabelotodo, nos convertimos en los de la grande experiencia. Hermano, yo ya tengo 20 años, ¿qué me va a enseñar a mí? Y yo ya conozco la Biblia de cuerito a cuerito, dicen unos.
¿verdad? Y cuando tomamos esa actitud, somos los más ignorantes de todos, porque ya no nos puede enseñar Dios, ya no nos puede bendecir como Él quisiera. Pero aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a la palabra de Dios, siempre habrá una fuente de agua viva, siempre habrá una nueva enseñanza, siempre habrá un nuevo aprendizaje, siempre habrá un crecimiento continuo sobre su vida. Aleluya. Ahora, solamente habitando en Cristo, solamente teniendo esa cobertura en Cristo, es que todo lo que hacemos tiene significado. Cuando no tenemos esa conexión y esa cobertura, todo lo que hacemos, aunque sea algo bueno y bonito, termina siendo como dice el versículo 3. Dice, el que sacrifica un buey, y no está hablando de sacrificarlo a un ídolo, el que lo sacrifica un buey a Dios, una ofrenda muy especial. El que sacrifica un buey es como si matase a un hombre. O sea, no es algo grato delante de Dios. El que sacrifica oveja, como si degollase un perro. Qué tremendo. O sea, de nada sirve lo que hacemos, de nada sirven nuestros sacrificios, de nada sirve lo excelso y sublime que uno diga, es que yo vengo con esto muy hermoso para Dios, yo vengo a darle esto a otro, y vengo a darle esto a otro, y aquello y aquello. Aquí nos dice, si le traes un buey como sacrificio, es como si mataras a un hombre. Y si sacrificas una oveja, como si degollaras a un perro. Así de abominable es aquello. El que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo. La sangre de cerdo es algo de lo más sucio para los judíos, no es nada agradable. Y luego dice, y el que quema incienso, como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones. O sea, se desligaron de mí. Escogieron sus propios caminos, se fueron por sus propios caminos y no me siguieron a mí. Se desconectaron de mí, se salieron de mí, ya no habitaron en mí, ya no permanecieron en mí, ya no perseveraron en mí. Entonces todo lo que el hombre hace cuando se desconecta de Dios, uno piensa que es la gran cosa y no es nada de lo que uno piensa. ¿Sí me explico, hermanos? O sea, todo esto que dice aquí sucede. Así lo mira Dios. Cuando el hombre se desconecta de Dios y trata de impresionarlo de mil maneras, y trata de conquistarlo de mil maneras, y trata de quedar bien de mil maneras, y trata de decir, oh, no, yo estoy bien con Dios porque sacrifico un buey, porque le traigo sacrificio de ovejas, y le traigo incienso, y le traigo esto, y le traigo lo otro. Y dice el Señor, sacrificas un buey, me siento como si hubieras matado a un hombre. Sacrificas una oveja como si hubieras degollado un perro delante de mí. O sea, en vez de que sea algo grato, hermoso, lindo, una libación, un perfume agradable al Señor, todo nuestro trabajo, nuestras ofrendas, todo lo que hacemos para Él, si perdemos nuestra comunión, nuestra conexión, nuestra humildad delante de Él, el temblar a su palabra, el ser pobres y humildes de espíritu, todo lo que haremos terminará siendo algo que no es lo que nosotros pensamos que es. ¿Sí me explico? Por eso leímos a la iglesia, en Apocalipsis, a la iglesia de Éfeso: tienes esto, tu grande trabajo, que eres paciente, no sufres a los malos, haces esto, haces lo otro, haces aquí, haces allá, pero tengo contra ti una cosa, que has dejado tu primer amor. Pero que no basta con que yo haga aquí, Señor. ¿Que no ves que me esfuerzo acá, y que hago acá, y que hago acá, y que hago acá, y que hago más allá? Hijo, si pierdes tu primer amor, te desconectarás de mí. Si pierdes tu primer amor, ya no habitarás en mí. Habitarás en tu ego, habitarás en la religión, habitarás en las rutinas y los rituales, habitarás en tantas otras cosas, pero ya no será en mí. Y todo lo que crees que está siendo una gran ofrenda y piensas que me impresionará, terminará saliendo de mi presencia como aquel fariseo que oraba y decía: gracias Dios, porque no soy como aquel, porque ayuno 2 veces, porque ofrendo, porque diezmo, porque hago esto, porque hago lo otro. Gracias, Dios mío. Y dice: aquel hombre salió vacío de la presencia de Dios.
Dice, no salió justificado, no salió con esa paz, con ese gozo, pero aquel publicano que era pobre y humilde de espíritu y que temblaba la palabra del Señor, es el que salió bendecido, restaurado, tocado, porque es el que buscó a Dios a la manera de Dios, es el que se volvió a Dios, es el que anhelaba conectarse con Dios. Por eso es que no podemos sustituir relación por trabajo o por obras. La palabra dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Las obras no son las que nos gana, no es el medio por el cual nos ganamos la bendición de Dios. No, hermanos, cuando pensamos eso, es un insulto a Dios. No nos ganamos la bendición de Dios por las obras. No compramos la bendición de Dios o el favor de Dios por las obras. No, nuestras obras son simplemente agradecimiento derramado a los pies del Maestro, porque hemos recibido gratuitamente, hemos recibido por gracia, hemos recibido por misericordia, hemos recibido porque Dios es bueno. Nos acercamos a Él, lo buscamos. Y cuando Él te llena y te bendice y te toca, todas tus obras solamente son un gesto de gratitud. Son coronas tiradas a los pies del Maestro, diciéndole, Señor, todo esto es tuyo, Señor. Tú mereces la gloria, la honra y la alabanza por todo, Señor, lo que has hecho, lo que sigues haciendo y lo que harás, mi Dios. Bendito el nombre de Jesús. Isaías 64 del 1 al 6, ahí mismo donde estábamos, ahí regrese hacia un par de hojas y vea lo que dice. Isaías 64 del 1 al 6. Oh, si rompiese los cielos, descenderías, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y a las naciones temblasen a tu presencia. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojos ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja de nuestras maldades, nos llevaron como viento. Este pasaje nos habla precisamente de ese pensamiento que expresa el profeta Isaías cuando dice, oh, si rompieses los cielos y descendieras a tu presencia, se escurrirían los montes como fuego abrasador de fundición, fuego que hace hervir las aguas, para que hiciesen notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Está hablando de lo que dice Isaías, si descendieras, ¿qué pasaría? Si rompiera los cielos, ¿qué sucedería? El Todopoderoso descendiendo. Sin embargo, sí descendió el Rey de la Gloria. Descendió en forma de un bebé. Isaías lo dice de esta manera cuando dice en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya. Descendió el Dios de los cielos en forma de hombre, vistiéndose en forma de hombre. Aleluya. Pero está hablando el profeta de la condición del hombre humano. Dice que el hombre, dice, nunca oyeron, nunca percibieron, nunca ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él, por el que en él espera. O sea, el que espera en Dios, los que esperan en Dios, los que han esperado en Dios desde la antigüedad, han mirado maravillas de parte de Dios. Han mirado proezas que nadie más
puede hacer en la vida de un ser humano. Y sigue hablando la palabra y habla de cómo el pueblo se alejó, cómo ellos perseveraron en sus pecados. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Pero ¿podremos acaso ser salvos? Una pregunta interesante. Hemos pecado contra ti, nos hemos desviado, hemos perseverado en pecados por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? ¿Cómo podrá ser salvo el hombre? El versículo 6 reafirma: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¡Qué tremendo! O sea, dice, si el hombre siempre se ha contaminado, ha batallado con el pecado, se ha sido desviado por el pecado, termina diciendo: ¿podremos acaso ser salvos? Si somos como suciedad delante de ti, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. ¿Qué quiere decir eso? Nadie puede habitar en Dios, en Cristo. Nadie puede tener esa conexión. Nadie puede permanecer en Él. Nadie puede tener esa cobertura de la que habla ese versículo 1 del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, bajo la cobertura del Omnipotente, del Todopoderoso. Nadie puede habitar en Él por su propia cuenta, porque nadie es digno, nadie califica, nadie da la medida. Todos quedamos cortos delante de Dios. Hay una sola manera de poder calificar, hay una sola manera de poder ser recibidos, de poder conectarnos, de poder habitar al abrigo del Altísimo, y esa manera es creyendo y recibiendo el glorioso sacrificio de nuestro gran Dios y Salvador Jesús el Cristo. Aleluya. Por eso hoy participamos de esta celebración, de este memorativo que nos habla del sacrificio, porque es el sacrificio y solamente el sacrificio el que nos hace aptos para habitar, el que nos hace aptos para conectarnos, para perseverar, para permanecer en Dios, con algo real, con algo genuino, con algo auténtico. Solamente es a través del sacrificio de Cristo. No podemos depender de nuestras buenas obras. No podemos depender de nuestras justicias. No podemos depender de que yo trabajo mucho y hago mucho y hago aquí y hago allá y esto y lo otro. Yo ya tengo 20, 30, 50 años en el camino de Dios. Nada de eso es una base. Todo eso es como trapos sucios de inmundicia. Todo eso es algo que Dios dice: ¿piensas que con eso me vas a impresionar? No vas a calificar. No te acerques con esas cosas pensando que por eso es que vas a ser acepto. Pero si te acercas con un espíritu pobre y humilde delante de mí, corriendo a mi sacrificio, corriendo a mi sangre, corriendo a esa obra redentora que yo hice por ti, ahí es donde recibirás esa bendición, esa plena entrada, ese recibimiento con los brazos abiertos, esa satisfacción, esa conexión en la presencia de Dios. No confiemos en nada ni en nadie, solo en la sangre de Cristo, solo en el sacrificio de Jesús, solo en la obra redentora que Él ha hecho. Es lo único que nos da acceso y entrada, seguridad. Amén, hermanos. Por eso acá nos dice, ¿verdad?, que todos nosotros somos como suciedad. Todos nosotros nos desviamos, cada cual por su propio camino, perseverando en la maldad, desviándonos. Y dice: ¿podremos acaso ser salvos? Humanamente no hay esperanza para el hombre. Humanamente está perdido y descalificado el hombre y no hay esperanza. Pero confiando en Cristo hay esperanza. Confiando en el sacrificio de nuestro Rey hay esperanza. Esa es la gloriosa oportunidad que tenemos.
Y ahí es donde alcanzamos esa restauración, esa renovación, esa santificación, esa aceptación. Y es donde somos bendecidos. Por eso hoy recordaremos una vez más que es solo a través del sacrificio que somos aceptos y que podemos habitar, morar, tener cobertura real en Dios, habitar bajo la sombra del Altísimo, del Omnipotente, solamente cuando nosotros venimos a través del sacrificio. De otra manera no hay acceso, no hay entrada. Veámoslo de esta manera ahora. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 18. Acá nos lo confirma de una manera ya más clara el apóstol, diciéndonos lo siguiente. En Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 18. Oiga lo que dice la palabra. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel como sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Qué hermoso. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Dios es espíritu. Dios no es carne ni sangre. Pero por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Él también se vistió de un abrigo de carne, de un abrigo de sangre, es decir, de un cuerpo humano, a través del cual se manifestó en esta tierra, a través del cual él vino a vivir como uno de nosotros para darnos la victoria, para socorrernos, para liberarnos, para entendernos, para ayudarnos, para constituirse en nuestro gran sumo sacerdote, uno que se compadece de todas nuestras necesidades, porque fue tentado en toda nuestra semejanza, pero sin pecado. Él venció, él triunfó. Entonces, por eso dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Vino a destruir las obras del diablo. El ladrón vino para matar, robar y destruir, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para darnos libertad, para restaurar nuestras vidas, para venir y hacer una obra perfecta, maravillosa en la vida de cada uno de aquellos que nos acercamos a Él, de aquellos que creemos en Jesús. Él participó de carne y sangre. Y no solamente está hablando, por supuesto, de su nacimiento y de venir a vivir como un hombre, sino aún, por supuesto, de su sacrificio, de morir derramando su sangre. No solamente que vino para destruir el imperio de la muerte, el que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, despojarlo, destronarlo, quitarle toda autoridad sobre nuestras vidas. Dice, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esos éramos nosotros. Éramos esclavos de temor, éramos esclavos del diablo, éramos esclavos del pecado, pero vino a liberar a todos los que estábamos bajo el temor de la muerte. Estábamos esclavizados, pero vino a liberarnos, a restaurarnos, a bendecirnos, a hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Bendito el nombre del Señor. Aquí miramos ya esa cobertura de habitar al abrigo del Altísimo, de creer en ese sacrificio
Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Él tuvo que tomar un cuerpo de carne, Él tuvo que tomar ese abrigo, Él tuvo que vestirse de carne, de la naturaleza humana, para venir y redimir a los hombres, naciendo como un hombre, viviendo como un hombre y muriendo como un hombre en aquella cruz, y de esta manera despojar a los principados, a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario y clavando el acta de los decretos que nos era contraria, clavándola en la cruz y quitándola de en medio para siempre, para que ya no haya acusación, para que ya no haya ninguna cosa que el enemigo pueda tener contra ti, porque todo lo que el enemigo tiene, tenía o tendrá contra ti está escrito en esa acta que Cristo clavó en la cruz del Calvario, muriendo por tus pecados, muriendo por tu vida, muriendo para liberarte, para darte paz, para darte reposo, para restaurar tu vida, para bendecir tu vida de una manera maravillosa. Él lo hizo todo por nosotros, todo por nosotros. Entonces dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿No te sientes privilegiado, hermano? A los ángeles. Los ángeles son seres maravillosos, hermosos, lindos, poderosos, pero no socorrió a los ángeles, sino que te socorrió a ti y me socorrió a mí. Qué grande su misericordia, qué grande su amor, qué grande nuestro privilegio, qué grande dicha hemos alcanzado. Se acordó de nosotros, nos socorrió a nosotros, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos. Se vistió como hombre, caminó como hombre, sintió como hombre, sufrió como hombre, padeció como hombre y murió como hombre. En todo tenía que ser semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. O sea, nadie te puede entender como Cristo. Si tú dices, hermano, es que lo que yo estoy pasando, nadie me entiende, nadie me entiende, mi padre no me entiende, mi esposo no me entiende, el pastor no me entiende, nadie me entiende. A lo mejor tienes razón, hay veces que nadie te entiende, pero hay uno que sí te entiende, uno que sintió lo que tú estás sintiendo, uno que fue tentado en todo, uno que padeció en toda tu semejanza y mi semejanza. Hay uno que sí te entiende y sabe lo que se siente, porque Él llevó en aquella carne, en aquel cuerpo, todos tus pecados, mis pecados, el dolor, la angustia, todo lo que el hombre acecha, todo lo que acecha al hombre, cayó sobre Cristo, y Él lo experimentó para poder ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Si tú eres tentado, no te sientas raro o extraño, pero Él también fue tentado. Corre a Él, corre a aquel que sabe lo que se siente ser tentado y está allí para socorrerte y ayudarte en medio de la tentación y sacarte adelante y ayudarte a superar todo aquello en lo que puedes ser tentado. Bendito el nombre del Señor. El tiempo se nos ha ido. Solo leo rápidamente este pasaje. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. Oiga lo que dice la palabra. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cuando habla de los días de su carne, habla de su encarnación. Habla del tiempo cuando Emmanuel, Dios con nosotros, se vistió
de un cuerpo, de un abrigo de carne y sangre. Se descendió del trono de gloria y se encarnó a través de nacer como un niño y crecer como un hombre y morir en la cruz del Calvario. Pero oiga lo que dice, aquí nos da el perfecto ejemplo de cómo enfrentar los retos de la vida y cómo poder conectarnos con Dios, cómo poder depender de Dios, cómo poder obtener esa ayuda, esa fortaleza de Dios. Cristo en los días de su carne nos habla de su humanidad, sintiendo como hombre, viviendo como hombre, afligido como hombre, siendo tentado como hombre, padeciendo como hombre, sintiéndose afligido como dijo en Getsemaní a sus discípulos: oren conmigo porque mi alma está muy triste hasta la muerte. Se sentía muy triste. Pero él como hombre sentía todo aquello. Pero ¿cómo le hizo para superar todo aquello? Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Quiere decir que ese es el camino a seguir. Si nosotros nos sentimos oprimidos, si hay cosas que nos quieren estorbar o desligar o apartar de Cristo, apartar de Dios, nosotros debemos de acercarnos a Dios ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a aquel que nos puede librar de la muerte, y seremos oídos si tenemos temor reverente delante de Dios. ¿Qué significa temor reverente? Significa respeto a la presencia de Dios. Nos humillamos, reconocemos y venimos delante de Dios como Él quiere que vengamos. Él nos socorrerá, Él nos ayudará. Dice el salmista: claman los justos y el Señor los oye y los libra de todo mal. Aleluya. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y los libera y los ayuda en medio de sus aflicciones. La palabra nos habla de que Dios no abandona a aquellos que le buscan de corazón, aquellos que se acercan a Él y le entregan su dolor, su tristeza, su tentación, su necesidad, lo que sea que estén pasando. Dios es bueno, Dios es fiel y Dios nos ayuda a salir adelante.